mi esposa me engañó y el hijo que tengo con ella no es mío, ella me abandona y ahora ella me pide manutención para él. Voy a empezar desde el principio, como me lo he contado a mí mismo miles de veces en las noches en las que me pregunto cómo llegué aquí. Mi nombre es Damián, y si me hubieran dicho hace 10 años que estaría contando esta historia, habría pensado que era una broma de mal gusto. Pero la vida, como ya sabemos, tiene una forma retorcida de sorprendernos. Crecí en un pequeño pueblo costero. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Mi infancia fue lo más cercana posible a la típica, jugar con los amigos en el parque, ir a la escuela, y ver cómo mis padres trabajaban duro para mantenernos a flote. Mi madre siempre fue cariñosa, mientras que mi padre, más serio, me enseñó a valorar el trabajo duro. Si algo aprendí de él fue a nunca depender de nadie más que de ti mismo. Fui un chico bastante tranquilo, no el más popular, pero tampoco el solitario. Tenía mi grupo de amigos con los que jugaba fútbol los fines de semana y estudiaba lo justo y necesario para pasar de año. Aunque era un chico bastante sociable, también era muy reflexivo. Podía pasar horas solo, imaginando historias en mi cabeza o perdiéndome en libros de aventuras. Quizá fue ahí donde desarrollé esa habilidad para observar, para notar pequeños detalles que otros pasaban por alto. Mi madre siempre decía que tenía una imaginación peligrosa. Que siempre veía más de lo que estaba allí. Y quizá tenía razón. Siempre notaba cuando algo no estaba bien en casa, la tensión en el aire cuando mis padres discutían, las miradas fugaces, los susurros en la cocina. Aún así, crecí pensando que, aunque el mundo pudiera ser caótico, siempre habría una solución, una forma de salir adelante. Mi adolescencia fue relativamente normal, aunque como cualquier adolescente, tuve mis momentos de rebeldía. Siempre estuve más interesado en lo que me pasaba internamente que en lo que ocurría a mi alrededor. No era el típico chico problemático, pero tampoco el más dócil. A los 15 años tuve mi primer amor, si se le puede llamar así. Laura era una chica de mi escuela, un par de años mayor que yo. Era inteligente, atractiva, y sobre todo, parecía invencible. Nunca la alcancé realmente, pero fue la primera vez que sentí ese dolor punzante de no ser lo suficientemente bueno para alguien. Ese fue mi primer desamor, pero no sería el último. Mi adolescencia también fue la época en la que comencé a desarrollar mis pasatiempos. Descubrí que tenía una habilidad natural para reparar cosas. Cualquier aparato electrónico roto en casa pasaba por mis manos, y la mayoría de las veces, lograba arreglarlo. Esto eventualmente me llevó a interesarme por la tecnología, y más tarde, a estudiar ingeniería en la universidad. No era el camino que muchos esperaban de mí, pero siempre fui terco en seguir lo que me apasionaba. Avancemos algunos años hasta la universidad, donde conocí a Victoria. Ella era todo lo contrario a lo que imaginaba que sería mi pareja ideal, pero así es como el destino trabaja, ¿no? Yo, el chico calculador, reservado y siempre en control, terminé fascinado por una chica tímida, insegura, pero con un corazón que parecía más grande que ella misma. Nos conocimos en una clase de matemáticas, y aunque al principio no noté nada especial en ella, con el tiempo comencé a verla de otra manera. Nos hicimos amigos lentamente, compartiendo apuntes, quedando para estudiar juntos, y poco a poco esas sesiones de estudio se convirtieron en algo más. Era fácil hablar con ella, y aunque era reservada, había una bondad y calidez en su mirada que me hacía sentir seguro, como si nada malo pudiera pasar mientras estuviera con ella. Recuerdo la primera vez que la besé. Fue en una tarde lluviosa, después de una de nuestras largas sesiones de estudio. Había algo en el aire, esa tensión no resuelta que a veces ocurre entre dos personas que saben que sienten algo pero no lo admiten aún. Y entonces sucedió. Nos besamos. Fue suave, dulce, y en ese momento, sentí que el mundo se detenía. Pensé que había encontrado a la persona con la que pasaría el resto de mi vida. Después de graduarnos, las cosas entre Victoria y yo se volvieron más serias. Conseguí un buen trabajo en una empresa tecnológica, mientras que ella empezó a trabajar como asistente en una oficina. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Parecía que la vida estaba cayendo en su lugar de la manera que siempre había soñado. Decidí proponerle matrimonio un par de años después de comenzar a trabajar. No fue una gran propuesta ni nada extravagante. Solo nosotros dos, una cena sencilla en nuestro restaurante favorito y un anillo que había ahorrado para comprar. Victoria lloró, claro, y aceptó con una sonrisa tímida, la misma que había aprendido a amar. Nos casamos al año siguiente. Fue una ceremonia pequeña,
solo con los amigos y la familia más cercana. Nunca fui de grandes fiestas, y Victoria tampoco. Todo parecía perfecto. Pero ya sabemos que las apariencias pueden engañar. El primer año de matrimonio fue, para ser sincero, increíble. Vivíamos en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, decorado a nuestro gusto. Compartíamos las tareas, veíamos series juntos, salíamos a cenar los fines de semana y, en general, éramos felices. O al menos, eso creía yo. Pero como suele pasar, los primeros signos de problemas comenzaron a surgir de maneras sutiles. Pequeñas discusiones que antes no existían comenzaron a aparecer. Detalles insignificantes, como dejar la tapa del inodoro levantada o quien lavaba los platos, se convertían en pequeñas batallas. Aún así, no presté mucha atención. Creí que era solo parte de ajustarse a la vida de casados. Fue entonces cuando nació nuestro hijo, un hermoso niño que llamamos Leo. En ese momento, pensé que todo lo malo había quedado atrás. La llegada de Leo nos unió de nuevo, al menos por un tiempo. Con la llegada del bebé, la rutina se apoderó de nuestras vidas. Victoria dejó de trabajar para cuidar a Leo, mientras yo me sumergía en el trabajo. Comencé a pasar más horas en la oficina, creyendo que así podía asegurar un futuro mejor para nosotros. Pero, sin darme cuenta, me estaba alejando de mi familia, de Victoria. Ella, por su parte, parecía estar cambiando. Se volvió más distante, más reservada. Al principio pensé que era solo el agotamiento de cuidar a un bebé, pero luego comencé a notar pequeños detalles. Detalles que, en ese momento, no quise ver. Y aquí es donde comienza la verdadera historia. Comencé a notar pequeñas cosas que no cuadraban. Victoria recibía llamadas a horas extrañas y siempre salía de la habitación para contestarlas. Decía que era su madre o una amiga, pero algo en su tono me hizo sospechar. También estaba más pendiente de su apariencia de lo normal. No me malinterpreten, siempre fue coqueta, pero esto era diferente. Mis sospechas comenzaron a intensificarse. No quería parecer paranoico ni hacer suposiciones precipitadas, pero los indicios eran cada vez más evidentes. Victoria, que solía ser relajada en su manera de vestir, ahora salía de casa con más cuidado del habitual, ropa bien planchada, maquillaje perfectamente aplicado, y siempre con el pelo impecable, incluso si solo iba al supermercado o a visitar a una amiga. Cuando le preguntaba sobre su día, sus respuestas eran breves y sin detalles, algo muy inusual en ella, que solía contarme todo. Además, comencé a notar que su teléfono se había convertido en una extensión de su mano. Siempre lo tenía cerca, incluso cuando no lo usaba. Si alguna vez lo dejaba en la mesa o en otro lugar, rápidamente lo volvía a recoger si yo me acercaba demasiado. Cada vez que recibía una notificación, su expresión cambiaba, y si preguntaba quién le escribía, su respuesta era siempre la misma: es solo una amiga del trabajo. Yo no quería ser el esposo que desconfía de su pareja sin motivo, pero algo dentro de mí me decía que no todo estaba bien. Mi instinto me gritaba que había algo más, algo que ella no estaba compartiendo conmigo. Decidí entonces no apresurarme. Si había algo que debía descubrir, lo haría con calma. Empecé a observar con más atención, a buscar los momentos en los que sus acciones y palabras no coincidían. No quería enfrentarla hasta estar completamente seguro de lo que estaba ocurriendo. Fue un día cualquiera cuando decidí tomar acción. Victoria había salido a hacer algunas compras, pero su tono evasivo y la hora en que lo hacía me hacían sospechar que no todo era como decía. Así que decidí aprovechar ese tiempo para investigar. Primero revisé su teléfono cuando lo dejó en la sala mientras cuidaba a Leo. Sabía que no era la mejor manera de actuar, pero ya no podía más con la incertidumbre. Intenté desbloquearlo, pero tenía una nueva contraseña que nunca antes había usado. Eso solo me aumentó la ansiedad. ¿Qué estaba ocultando? También comencé a observar sus movimientos en redes sociales. Noté que interactuaba mucho con un compañero de trabajo, alguien de quien me había mencionado vagamente en una o dos ocasiones. Sus conversaciones parecían inocentes a primera vista, pero había algo en la frecuencia de los comentarios y la forma en que se referían entre ellos que me hizo sospechar aún más. Decidí que era momento de investigar más a fondo. Sabía que esto no podía continuar mucho más sin tener pruebas concretas. Si Victoria realmente estaba haciendo algo a mis espaldas, necesitaba saberlo antes de tomar cualquier decisión. El nombre que más aparecía en las interacciones de Victoria era Gabriel. Lo mencionaba de vez en cuando en conversaciones casuales, siempre con una actitud relajada,
como si no significara nada. Pero no pude evitar notar la forma en que sonreía cuando hablaba de él, o cómo se ponía algo nerviosa si yo hacía alguna broma sobre su nuevo mejor amigo del trabajo. Ahora Gabriel se había convertido en la pieza central de mis sospechas. Hice una pequeña búsqueda en redes sociales y lo encontré rápidamente. No era difícil, Gabriel era bastante activo en línea, y su perfil estaba lleno de fotos de eventos de la oficina, salidas con amigos y publicaciones cotidianas. Nada fuera de lo normal a simple vista. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue la cantidad de veces que Victoria aparecía en sus fotos o en los comentarios. Era demasiado. Y eso no era lo único, Gabriel no tenía fotos con una pareja ni hacía mención de tener una relación estable, lo que solo alimentó más mis dudas. Decidí observarlo más de cerca. Lo seguí en redes sin que lo supiera y comencé a revisar sus publicaciones diarias. Parecía un tipo común, pero cuanto más investigaba, más desconfiaba. Me preguntaba si había algo más profundo entre él y Victoria o si todo esto solo estaba en mi cabeza. Pero no podía darme el lujo de ignorar lo que estaba viendo. Fue una tarde, mientras Victoria estaba en la cocina, cuando finalmente obtuve la prueba que necesitaba. Su teléfono sonó mientras estaba ocupado con Leo, y ella, en lugar de contestar de inmediato, lo miró con nerviosismo antes de dejarlo en silencio. Vi la pantalla por el rabillo del ojo y pude leer un nombre, Gabriel. La curiosidad y el malestar me invadieron. Me acerqué a su teléfono disimuladamente cuando ella salió de la habitación, y esta vez no me importó si estaba actuando mal. Mi corazón latía rápidamente mientras leía un mensaje que me heló la sangre: ¿cuándo podremos vernos a solas de nuevo? El mensaje venía de Gabriel, y el último mensaje de Victoria era una respuesta de apenas unos días antes, en la que le decía: pronto, cuando Damián no esté. El mundo pareció detenerse en ese momento. Todo lo que había sospechado, todo lo que había intentado negar, estaba justo allí, en esos pocos caracteres. Mi esposa, la madre de mi hijo, o al menos, lo que pensaba que era mi hijo, me estaba engañando con otro hombre. No supe cómo reaccionar en ese momento. Mi primera reacción fue un profundo dolor, una punzada en el pecho que casi me hizo caer de rodillas. Pero después del dolor, vino la ira. Una ira que nunca antes había experimentado. Decidí no enfrentarla todavía. No quería arruinar mi oportunidad de vengarme. Si iba a hacer algo, lo haría de manera calculada, meticulosa, y sin dejar cabos sueltos. Pasé los días siguientes pensando en cómo debía manejar la situación. Quería ser frío, estratégico, como si estuviera trabajando en un proyecto importante en el trabajo. No podía dejarme llevar por la rabia ni por el dolor. Necesitaba un plan, algo que me diera el control de la situación. Primero, decidí reunir todas las pruebas que pudiera. Comencé a rastrear sus conversaciones, a hacer capturas de pantalla de los mensajes y las fotos que compartía con Gabriel. No podía permitirme ir directamente a ella sin tener algo tangible que usar en su contra. No solo por el engaño, sino también por Leo, el niño al que había aprendido a amar como si fuera mío. Si realmente no era mi hijo biológico, necesitaba saberlo con certeza. Segundo, decidí buscar un abogado. No quería que las emociones me llevaran a tomar decisiones precipitadas, así que fui a ver a un experto en divorcios. Quería estar preparado para lo que viniera. Sabía que esto no iba a terminar bien, pero si iba a enfrentarme a Victoria, quería hacerlo con todas las cartas sobre la mesa. El siguiente paso fue hacer una prueba de paternidad. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, porque en el fondo, una parte de mí no quería saber la verdad. Amaba a Leo con todo mi corazón, y el solo pensamiento de que no fuera mío biológicamente me destrozaba. Pero tenía que hacerlo. La verdad, por dolorosa que fuera, era necesaria. Cuando llegaron los resultados, sentí que el mundo se desmoronaba. No era el padre de Leo. El resultado de la prueba de paternidad fue devastador. Aunque había estado preparándome mentalmente para la posibilidad, verlo en papel fue como recibir una puñalada en el corazón. Leo, el niño que había criado y amado como si fuera mi propio hijo, no era mío. De repente, todo lo que habíamos compartido se sentía como una mentira. Pero no podía culpar al pequeño, no era su culpa, y eso hacía la situación aún más dolorosa. Después de varios días de reflexión y de intentar asimilar lo que había descubierto, me di cuenta de que tenía que tomar acción. Ya no podía fingir que todo estaba bien. No podía seguir viviendo esta farsa con Victoria. Mi paciencia y mi amor habían sido traicionados.
Ella destruyó nuestra vida juntos con su engaño, y yo no podía seguir siendo su víctima. Decidí que era el momento de confrontarla. No quería hacer una escena, pero necesitaba respuestas y, sobre todo, cerrar este capítulo de mi vida. Sabía que sería una conversación difícil, pero también sabía que no podía retrasarla más. Una tarde, cuando Leo estaba en casa de mis padres y Victoria había llegado de trabajar, supe que era el momento adecuado. Me acerqué a ella mientras estaba en la cocina, preparándose un café. Noté que estaba distraída, como si su mente estuviera en otro lugar, probablemente en Gabriel. Victoria, le dije, tratando de mantener mi voz lo más calmada posible, tenemos que hablar. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y confusión. No era común que me dirigiera a ella de manera tan directa. ¿Sobre qué, Damián? Preguntó, intentando sonar despreocupada. Respiré hondo. Sabía que las siguientes palabras cambiarían nuestras vidas para siempre. Sé lo que has estado haciendo, dije con firmeza. Sé que me has estado engañando con Gabriel. Y sé que Leo no es mi hijo. El silencio que siguió fue abrumador. Victoria se quedó paralizada, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Su rostro pasó por una serie de emociones, primero, incredulidad, luego, sorpresa, y finalmente, pánico. ¿Qué? Comenzó a decir, pero yo no la dejé continuar. No me mientas más, la interrumpí. He visto los mensajes, he visto cómo te comportas, y he hecho una prueba de paternidad. Leo no es mío, Victoria. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir con esta mentira? Ella intentó hablar, pero no podía formar una frase coherente. Después de unos segundos, comenzó a llorar, pero yo no sentí compasión. Sabía que esas lágrimas no eran por mí, sino por el miedo a perderlo todo. Lo siento, Damián, logró decir entre sollozos. No quería que esto sucediera. Fue un error, yo. ¿Un error? La interrumpí de nuevo, con la voz llena de incredulidad. ¿Me estás diciendo que todo esto, los meses de engaño, de mentiras y de jugar con mis sentimientos fue solo un error? No sabía si estaba más enfadado o más herido. En ese momento, ambos sentimientos se mezclaban en un torbellino emocional dentro de mí. Victoria siguió llorando, pero ahora intentaba justificarse. Es que, yo estaba confundida, no sabía lo que quería, y Gabriel, él solo fue una distracción. Nunca significó nada. Te amo a ti, Damián, te juro que te amo. Las palabras me golpearon con más fuerza que cualquier golpe físico. Su descaro, su capacidad para seguir mintiendo aun cuando todo estaba a la vista, me dejó sin palabras por un momento. ¿Cómo podía intentar justificar lo injustificable? Me miró, desesperada, como si con solo decir que me amaba, todo pudiera arreglarse. ¿Me amas? Le respondí, la rabia subiendo a la superficie. ¿De verdad crees que me amas después de todo esto? Engañaste a tu esposo, trajiste un hijo al mundo que no es mío, y me has estado mintiendo todo este tiempo. Eso no es amor, Victoria. Ella bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Yo sabía que ya no había nada que salvar en nuestra relación. Lo único que quedaba era el dolor de una traición irreparable. Y aún más desgarrador, la sensación de que había perdido no solo a mi esposa, sino también al niño que había amado como mi hijo. Esa misma noche, después de horas de discusiones y lágrimas, Victoria me entregó los papeles de divorcio firmados. Fue un movimiento que no esperaba tan pronto. Junto con los documentos, dejó una nota. En ella, decía que se iba con el verdadero padre de Leo y que nunca encontraría la felicidad después de lo que había ocurrido. Eran palabras llenas de resentimiento y amargura, pero para mí, no tenían ningún impacto. Lo que Victoria no entendía era que, a pesar de todo el dolor, ya estaba encontrando la manera de seguir adelante sin ella. Me quedé en silencio, leyendo y releyendo esa carta, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente si las miraba el tiempo suficiente. Pero no. Todo era real. Había perdido a mi familia, pero en cierto modo, también había recuperado mi libertad. Me quedé despierto esa noche, pensando en el futuro. Pensaba en Leo, en el niño que había criado como propio. A pesar de todo, no podía odiarlo. Sabía que él era inocente en todo esto, y aunque no fuera mi hijo biológico, siempre lo recordaría como alguien a quien amé profundamente. Los días siguientes fueron oscuros. A pesar de que Victoria se había ido, el vacío que dejó fue profundo.
La casa estaba en silencio, sin las risas de Leo, sin los ruidos cotidianos de una vida familiar. Me despertaba cada mañana esperando escuchar sus pasos, esperando verlo correr hacia mí con una sonrisa en su rostro. Pero todo eso había terminado. Intenté distraerme con el trabajo, con amigos, con cualquier cosa que pudiera ocupar mi mente. Pero el dolor seguía allí, persistente, como una sombra que no me dejaba en paz. No era solo la traición de Victoria lo que me dolía, sino la pérdida de una vida que había imaginado que sería para siempre. Sin embargo, como todo en la vida, el tiempo comenzó a sanar las heridas. Lentamente, empecé a aceptar la realidad. Sabía que nunca volvería a tener la vida que había soñado, pero eso no significaba que no pudiera construir algo nuevo. Empecé a enfocarme más en mí mismo, en mi salud mental y física. Volví a hacer ejercicio, a salir con amigos, e incluso empecé a viajar más. 3 años pasaron. Fueron años de crecimiento, de aprendizaje y de aceptación. No fue fácil, pero finalmente sentí que estaba en el mejor momento de mi vida. Había dejado atrás el dolor y estaba listo para lo que viniera. Habían pasado 3 años desde la última vez que vi a Victoria. Mi vida había cambiado completamente desde su partida. Había conseguido un nuevo trabajo, me había mudado a una ciudad diferente y, poco a poco, había logrado dejar atrás el dolor que ella me había causado. Mi rutina diaria estaba llena de trabajo, amigos y actividades que me mantenían ocupado. Me había convertido en alguien más fuerte, alguien que había aprendido a valorarse a sí mismo. Una tarde, mientras revisaba correos electrónicos en mi oficina, recibí un mensaje de un número desconocido. Abrí el mensaje y me quedé helado. Era de Victoria. Después de todo este tiempo, ella había decidido contactarme. El mensaje decía algo así como: Damián, sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero necesito verte. Hay algo importante de lo que tenemos que hablar. Es sobre Leo. Leo. Su nombre aún resonaba en mi cabeza. No era mi hijo biológico, pero había compartido una conexión con él. No podía ignorar el hecho de que había sido parte de su vida durante su primer año. A pesar de que todo lo que sucedió con Victoria me había destrozado, no podía simplemente desentenderme de algo que lo involucrara. Decidí responder con un simple: ¿de qué se trata? Victoria insistió en vernos en persona. Acepté, pero fui con mucha cautela. Nos encontramos en una cafetería en el centro de la ciudad. El lugar era neutral, sin vínculos emocionales con nuestra historia, lo cual lo hacía perfecto para esta conversación. Cuando la vi entrar, me sorprendió lo diferente que se veía. Había envejecido, pero no solo físicamente. Había algo en sus ojos que denotaba cansancio, como si estos últimos años la hubieran desgastado de alguna manera. Se acercó a la mesa y me saludó con una sonrisa débil. Gracias por venir, Damián, dijo mientras se sentaba frente a mí. Vamos directo al punto, Victoria. ¿Qué quieres? Le respondí, sin rodeos. No estaba dispuesto a darle más poder del necesario. Ella suspiró y miró hacia su taza de café. Se tomó su tiempo antes de hablar. He estado pensando mucho en todo lo que pasó, en lo que te hice. Sé que no puedo arreglar las cosas, pero necesito decirte que lo siento. Su voz temblaba un poco, pero no pude discernir si era genuino arrepentimiento o simplemente otra estrategia para manipular la situación. Victoria, ya no importa. Pasaron 3 años, mi vida ha cambiado, y no creo que haya algo más que podamos decirnos. Quería cortar la conversación cuanto antes, pero entonces mencionó lo que realmente había venido a decir. Es Leo, él siempre pregunta por ti. Su rostro mostró un leve destello de emoción. Sé que no es tu hijo biológico, pero tú fuiste la figura paterna en su primer año. Ha crecido y, me gustaría que lo vieras. Mi corazón se encogió al escuchar eso. No había pensado en Leo en mucho tiempo, al menos no conscientemente. Pero las emociones volvieron con fuerza. ¿Por qué ahora, Victoria? Le pregunté. ¿Qué quieres de mí? Ella negó con la cabeza. No quiero nada. Solo pensé que te gustaría saber que él aún te recuerda. Su respuesta parecía sincera, pero no dejaba de sentir una sombra de desconfianza sobre sus palabras. Días después de nuestro encuentro, recibí una llamada de un número desconocido. Para mi sorpresa, era Victoria nuevamente, pero esta vez, su tono era muy diferente. Ya no era la mujer que parecía arrepentida. En cambio, sonaba más directa y exigente. Damián,
Creo que deberías contribuir con Leo. Necesita cosas, y no es fácil ser madre soltera. Me quedé en silencio por un momento, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Contribuir? ¿Después de todo lo que había hecho? ¿Después de haberme mentido sobre la paternidad de Leo? ¿Estás bromeando, Victoria? Le respondí finalmente. Leo no es mi hijo. No tengo ninguna responsabilidad sobre él, y lo sabes. Ella soltó una risita sarcástica. Sé que no eres su padre biológico, pero fuiste su figura paterna. Eso no desaparece solo porque firmaste un papel. Sentí la ira crecer dentro de mí. Había sido lo suficientemente claro con ella cuando todo terminó, pero parecía que Victoria siempre encontraba una forma de intentar sacar provecho de la situación. Escucha, Victoria, dije con la voz firme. No pienso darte ni un centavo. Si sigues insistiendo en esto, te aseguro que no te gustará lo que pueda hacer. ¿Qué piensas hacer? Me desafió. Tengo pruebas de todo lo que pasó, Victoria. Si intentas algo más, no dudaré en usar esas pruebas en tu contra. Sabes que tienes las de perder. Hubo un silencio en la línea, y pude sentir cómo su actitud cambió. Sabía que no podía ganar esa batalla. Maldito seas, Damián, dijo con resentimiento antes de colgar. Después de ese último encuentro con Victoria, decidí cerrar ese capítulo de mi vida de una vez por todas. Era hora de mirar hacia adelante, de construir algo nuevo sin el peso de lo que había sucedido. No fue fácil, pero sabía que era lo correcto. Mi vida comenzó a tomar un rumbo diferente. Me enfoqué en mí mismo, en mi bienestar y en las personas que realmente importaban en mi vida. Durante esos 3 años, había aprendido a valorarme más, a entender que el amor propio era esencial para superar cualquier adversidad. Eventualmente, conocí a alguien nuevo. Era una mujer completamente diferente a Victoria, fuerte, independiente y, sobre todo, honesta. No quería apresurarme en nada, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía la oportunidad de ser feliz de nuevo. Victoria nunca volvió a contactarme después de esa última llamada, y lo prefería así. Había aprendido mucho de esa experiencia, y aunque el dolor y la traición aún dejaban cicatrices, estaba listo para seguir adelante. Mi vida no era perfecta, pero era mía, y eso era lo único que importaba. Y así, dejé atrás el pasado, listo para enfrentar lo que el futuro me deparara.